Hola a todos. El otro día hablábamos de un tema que quedó ahí simplemente apuntado, pero que he creído oportuno rescatar para poder volver a hablar de él. En concreto hablábamos de cómo cuando pintaban bastos, de cómo cuando las cosas se ponen difíciles, de cómo cuando por las circunstancias, por los avatares, dificultades que sean, se hace muy difícil avanzar en el estudio, convenía apretar, tirar adelante y seguir estudiando, aunque fuese para rendir menos, pero para conseguir una pequeña victoria, una pequeña gran victoria. También ese mismo día dijimos que a veces una retirada a tiempo era una victoria, y eso es precisamente de lo que quiero hablar ahora, una retirada a tiempo. Quiero nuevamente ser cauto cuando hablo de estos temas. En algunos vídeos ya he expuesto, y en mi libro lo hago, cómo de un modo u otro siempre cuando, en mi caso particular, insisto, en mi caso particular y a mi modo de ver, había que analizar o había que enfocar el asunto de los descansos, siempre fui roñica, siempre fui mísero, tacaño con los descansos. No quiere decir esto que sea la fórmula adecuada, sencillamente era como yo lo hice, no quiere decir que esto funcione para todo el mundo. Es más, siempre digo lo mismo y sé que me estoy haciendo repetitivo, pero lo hago para que precisamente no me deis collejas. Ha habido quien descansando más que yo ha aprobado mis mismas oposiciones. Es así, es una realidad innegable. Pero bien, como decía, creo que hay que imponerse, o yo por lo menos lo hacía así, un nivel de autoexigencia. Y cuando las cosas estaban difíciles, por esas vicisitudes que ya mencioné en la otra ocasión, había que imponerse una disciplina, un esfuerzo para seguir tirando adelante, aun cuando la cosa fuese difícil, y que a veces rendir un día determinado, un 10% de lo que pudiera ser el rendimiento óptimo o el rendimiento habitual, podía considerarse una ventaja, podía considerarse una victoria, podía considerarse una batalla ganada. Y dije que a lo largo de la OPO, a lo largo de las oposiciones, se presentan muchos días como esos. No es que predominen, no es que sean en la mayor parte de las oposiciones así, pero a veces se presentan con una insistencia preocupante. También esto es importante que se sepa, para que nadie se llame a engaños. Siempre digo que yo no soy un pesimista, soy un optimista bien informado, soy un OPO optimista. Creo firmemente que la información es poder. Y creo que cuando alguien se enfrenta a un reto, a una empresa de la envergadura de unas oposiciones, creo que toda información que se pueda proporcionar es siempre positivo. La naturaleza de la información, el hecho de que la información sea positiva o negativa, el hecho de que la noticia no sea buena, el hecho de que la realidad pueda no gustar, no resta ni un ápice de valor a esa información. Es más, creo que a veces, precisamente, esa información que a priori pudiera ser negativa es aquella que puede resultar a la larga más valiosa. Precisamente porque cuando sabemos, cuando conocemos cuáles son esos retos, cuando son esas dificultades las que van a aparecer en el camino, las que nos pueden suponer una dificultad, nos pueden suponer un problema para avanzar, es precisamente cuando podemos tener las herramientas para poder superarlas. De lo contrario, es tanto como vivir con la cabeza debajo del ala como el avestruz. Pensar que los problemas se van a ir solo por el hecho de que no sepamos que están ahí. Y para mí eso no funciona. Yo creo que es necesario saber lo que va a venir, sea bueno o sea malo, porque hay de ambas cosas, para poder tener las herramientas, para poder tener el conocimiento que nos permita gestionar aquellos sentimientos negativos que vamos a tener a lo largo de la oposición. Y ese es el motivo que me lleva a ser un OPO optimista, y es el motivo que me lleva a veces a hablar de aquellas cosas malas que tienen las oposiciones, porque quiero que sepáis a qué os vais a enfrentar para que así podáis vencer, para que así podáis gestionar y asumir que todos esos sentimientos negativos que van a venir son inherentes, normales, absolutamente normales para todo tipo de opositor, o al menos para gran parte de ellos. Por tanto, no se trata de desanimar, sino todo lo contrario. Se trata de dar las herramientas, de dar el conocimiento para poder gestionar lo que va a venir con posterioridad. En definitiva, cuando hablo del momento aciago y del momento en que se va a presentar esa enfermedad con fiebre de 38 grados, ese momento en el que el opositor 2 va a tener que llevar a su hijo al colegio o va a tener que llevar al niño a urgencias porque también ha tenido algún infortunio. Va a llegar una fecha como la de las Navidades o va a llegar las vacaciones, uno se va a encontrar solo en la ciudad cuando todos los conocidos están de viaje. Van a llegar momentos de flaqueza porque necesariamente van a llegar antes o después. Ojalá no te lleguen, pero en la mayor parte de las ocasiones llegan y hay que saber gestionarlos. Ocurre que muchas veces uno tiene todavía un cierto
resuello, tiene algo de energía, tiene todavía en la mochila algo de vitalidad para poder seguir estudiando y para poder seguir tirando hacia adelante. En esos momentos, si llega un día de esos que decimos son de los difíciles, creo que conviene seguir tirando adelante, seguir tirando de esas energías, pero hasta llegar a un punto en que no se extingan por completo. Y aquí es donde efectivamente parece que me enfrento a mis propios principios y postulados. Yo que siempre digo que hay que ser cicatero con el descanso, ahora voy a preconizar lo contrario. Uno tiene que conocerse a sí mismo, tiene que conocer cuáles son sus reservas mentales, tiene que conocer cuál es su estado físico, tiene que conocerse, porque ya lleva uno mucho tiempo viviendo consigo mismo, para saber cuál es el momento en que se cruza un umbral, cuando se cruza una determinada barrera en la que se puede entrar en caída, en picado. En ese punto es muy difícil volver a recuperarse, y si uno se recupera, que se recupera generalmente, lleva mucho tiempo. Yo mismo he sufrido pájaras, entre comillas, durante las oposiciones que me han dejado fuera de combate durante un mes. A veces ha sido una semana, otras veces una semana y media. Sí, me ha pasado y he aprobado. ¿Por qué? Porque las pájaras, porque quedar fuera de combate, porque caer rendido, a veces también ocurre en las oposiciones. Un opositor no por eso se dejan de aprobar las oposiciones. Caerse es inherente a opositar. Y los opositores, siempre digo, y ya me estoy repitiendo de nuevo, son de dos tipos: aquellos que se han caído y aquellos que están por caerse, justo como los que montamos en moto, los motociclistas. Por eso mismo llega el momento en que hay que administrar las fuerzas, saber si está cercano o no el punto de caída para evitarlo. A lo mejor, llegado ese momento, no conviene seguir haciendo ese sobreesfuerzo monumental que representa un determinado día rendir un 10%. Precisamente hay que conocerse, hay que conocer las fuerzas, hay que conocer lo que puede venir por delante para saber gestionar eso. Y si ve un opositor que está cerca del precipicio, cerca de la caída, no es el momento de hacer ese sobreesfuerzo que consiste, como dije en otro vídeo, en una pequeña victoria de las que ganan la guerra. En ese momento a lo mejor es el momento de retirarse a tiempo. Y en este caso, aunque pueda ir en contra de mis propios principios, una retirada a tiempo es una victoria. Y no hay que confundir una retirada a tiempo con una rendición. La rendición está mal vista en esta casa, la rendición está mal vista en tu opozulo, la rendición no forma parte de tu agenda de trabajo. No estás aquí ni te has metido en esto para rendirte. Esa palabra la eliminamos de nuestro vocabulario. Puede que nuestro vocabulario sea más limitado, pero así somos. ¿Qué se le va a hacer? Estamos en esto para ganar, estamos en esto para triunfar. Y eso es compatible con hacer una retirada a tiempo para seguir peleando otro día. Porque si uno se cae hasta la extenuación, puede que no pueda seguir continuando, a lo mejor no puede seguir luchando, sino hasta transcurrido más tiempo del que sería aconsejable. Es preferible retirarse y descansar 2-3 días que tener una caída de las que te va a llevar un mes en el dique seco. Por tanto, hay que conocerse, hay que saber medir las fuerzas, hay que intentar siempre esforzarse lo máximo posible, hay que ir siempre buscando el límite, hay que ser, como yo digo, cicatero, roñica, mísero, tacaño, avaro con el descanso y con el sobreesfuerzo, pero también hay que ser razonablemente generoso con medir las fuerzas y con saber el punto en el cual conviene parar y retirarse para descansar. No hablo de un descanso ordinario, cuando las cosas van bien, que también creo que es necesario, me refiero a cuando las circunstancias son adversas. A veces también cuando las circunstancias son adversas, el descanso puede ser y debe ser más generoso para evitar esa caída que podría marcar el punto de inflexión y que determinaría o que llevaría a que la recuperación fuese más larga. Hay que evitar, por tanto, caer en ese momento fatídico en el que las fuerzas vencen y en el que para reponerse hace falta un mes o hace falta 2 semanas o una semana. A lo mejor, si uno ya está flaqueando, si un día ve que ha rendido un 30% de lo que suele ser habitual, se esfuerza y creo que hace bien. Al siguiente día se esfuerza y solo llega a un 20%. El tercer día, y sin estar enfermo, sin haber circunstancias excepcionales de familia, estando todo normal, con todo solo se llega a un 10%, puede que esté próxima la fatiga y puede que esté próximo el punto de inflexión. A lo mejor ese es el momento en el que el descanso no sea sencillamente un día. A lo mejor es el momento de descansar 2-3 días. Y a lo mejor descansar 2 o 3 días es también una victoria. Es una retirada para poder seguir peleando otro día. Y de eso se trata. Muchísimas gracias por vuestra atención.